Um, Muy buenas tardes a los asistentes virtuales a esta presentación del libro organizada por el Seminario de Pensamiento en Español de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también a los que verán el video resultante de esta actividad. En la historia de todos los países podemos encontrar figuras que, si hay la voluntad, pueden servir de ejemplos a seguir o a superar. Sin embargo, es complicado definir este carácter, si es algo a seguir, algo a superar, porque esas figuras muestran una complejidad que es difícil enjuiciarlas y distinguirlas. Pero esto no tiene que ser pretexto para dejar esas figuras en un lugar donde se empolven. Rafael Mondragón muestra este intento de analizar y crear su propio juicio acerca de una figura especialmente compleja en la historia de México, José Vasconcelos. Esto en su libro El largo instante del incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos, que ahora presentará Rogelio Laguna, Jaime Sacasma y Karen Luna Palencia. Además, claro, de el autor. Bueno, comenzamos con el maestro Rogelio Laguna. Él es maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es escritor y poeta. Adelante. Muchas gracias a todos y todas por su presencia, a mis compañeros de mesa virtual y a todas las personas que nos están viendo en este momento y a quienes van a verlo después por las redes sociales. Pues tengo el gusto de presentar este libro, Largo Instante del Incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos, de Rafael Mondragón, a quien, bueno, me une una historia académica y de amistad académica y de diálogo a lo largo de mucho tiempo. Entonces, de verdad nos complace que hayas aceptado participar con nosotros en el seminario de pensamiento en español para hablar de quien es tal vez uno de los más grandes filósofos mexicanos de todos los tiempos y que es justamente José Vasconcelos. Este ensayo biográfico al que ahorita me referiré, bueno, está escrito a partir de cuatro instantes, de cuatro momentos fundamentales que van abarcando distintos pasajes de la vida y obra de José Vasconcelos, porque algo que este libro nos recuerda, nos muestra, es que en Vasconcelos la vida y la obra están profundamente conectadas, peligrosamente conectadas, diría yo, y parte de esta, digamos, del testimonio que nos da Rafa sobre Vasconcelos es ir acompañando sus pensamientos con pasajes de su vida y también, ¿por qué no?, con fotografías que nos muestran que Vasconcelos no era nada más un pensador de gabinete, sino que su pensamiento estaba implicado en todos los órdenes de su vida. Quisiera empezar mi breve comentario con un epígrafe que Rafael recoge de Carlos Pellicer en su elegía apasionada y donde nos dice, a propósito, supongo que de Vasconcelos, espero no estar yendo hacia otro lado, pero queda bien para Vasconcelos. Yo estuve cerca de ese hombre en la tierra y en el aire, en el fuego y en el agua. Yo presencié la grandeza y la miseria de sus elementos en la historia de nuestra América. Fue durante un largo instante la estrella de la mañana. Entonces es un maravilloso epígrafe con el que Rafael Mondragón abre este libro sobre José Vasconcelos y nos aclara muy rápido en el prólogo que José Vasconcelos es uno de los escritores que más duelen. Y antes de empezar esta transmisión, comentábamos esto justamente. ¿Por qué nos duele tanto José Vasconcelos? Pues porque tal vez haya pocos ejemplos de personas que en tan poco tiempo hayan transformado algún aspecto de nuestra realidad, en este caso la educación. Hay que recordar que Vasconcelos en escasos 4 años tal vez transforma las instituciones educativas, primero en la Universidad Nacional
y después en la Secretaría de Educación Pública. Y justo también esos 4 años luminosos e incendiarios del pensador son también la velocidad en que se va a convertir en un personaje de claroscuros, en un personaje pues muy polémico en la historia de México, sobre todo hacia el final de su vida, ¿no? Se vuelve pues muy conservador. Él, después de haberse sentado junto a Zapata y Villa en Palacio Nacional, después lo vemos recibiendo premios de la España franquista, viviendo de lo que se podía e incluso entregando trofeos de béisbol. Pues es un personaje muy complicado y muy complejo al que Rafa quiere hacerle pues una lectura crítica en la que se une su vida y su obra. Nos dice Rafael Mondragón, y voy a citar un pasaje de su texto: ¿cómo reconstruimos la felicidad en medio de la desgracia colectiva de un país? ¿Qué hacemos con esas narrativas redentoras, con sus mártires, sus mesías, Judas, que comenzamos a contar para hallarle un sentido a la desgracia y que terminan convirtiéndose en cárceles donde se incuba el fascismo social? Bueno, recupero este párrafo porque, aunque está hablando Rafael de la época de Vasconcelos y de una época pues de polarización de la opinión pública y de lucha en los discursos, digamos, de la manera de conducir a la sociedad, pues también es un pasaje que podríamos leer inclusive en nuestros días, mostrando pues que la historia, ¿verdad?, tiene estas resonancias interesantes, donde nos enfrentamos a veces a la misma piedra, a los mismos escenarios difíciles, pero tal vez, para fortuna de muchos, en esa otra época tenían un Vasconcelos que tenía el ánimo y tenía las ideas y tenía la energía para transformar la cultura de nuestro país, y tal vez nosotros en ese sentido estamos mucho más huérfanos que lo que estaban en ese momento, gracias a la presencia y el trabajo de José Vasconcelos. Lo que sigue después de este prólogo, como ya lo mencioné, son 4 apartados del libro, en donde Rafael Mondragón va entretejiendo el pensamiento y la vida de José Vasconcelos. ¿Por qué se junta la vida y la obra de Vasconcelos? El propio autor nos lo dice: porque José Vasconcelos dedicó la mejor parte de su obra a contar su vida. Vasconcelos no solamente crea ideas y las piensa, sino que reflexiona sobre sí mismo frente a estas ideas y cómo llevar estas ideas al ámbito social y a la construcción de instituciones. Por supuesto que no se trata de una obra, eh, digamos, que quiera explorar todos y cada uno de los detalles de la vida de José Vasconcelos, como nos los dice el autor. Cito: renuncié a la exhaustividad, preferí la biografía de 4 instantes intensos. Y eso es lo que este libro nos ofrece: instantes intensos de la obra de José Vasconcelos, acompañados de bellos pasajes de fotografías y sobre todo de la pluma de Rafael Mondragón, que no escatima ningún esfuerzo para acompañar en este galopante mundo de las ideas vasconcelianas este recorrido en el que también nos sumamos nosotros. Y nos dice: aunque sea el resultado de una investigación, este no es un libro académico, sino un ensayo dirigido a la gente joven, sobre todo a los jóvenes provincianos. Y eso me encantó. Y espero que ahorita que podamos dialogar al final nos explique por qué a los jóvenes provincianos le estaré dedicando este texto. Bueno, Vasconcelos en un gran sentido es un joven provinciano, pero también yo lo siento como muy de la Ciudad de México. O sea, Vasconcelos no habría sido quien fue sin las instituciones y sin el ámbito cultural que se creó en la Ciudad de México. Entonces, bueno, eso lo dejamos para el diálogo, que Rafa nos hable un poco más del espíritu de este texto, pero lo celebro fuertemente que se piense en los jóvenes, pero también en estos jóvenes que no están en la centralidad de las instituciones, que no están en la hegemonía cultural de nuestro país, sino que están de alguna manera desde los linderos, desde otras periferias.
Rafael Mondragón nos recuerda que el pensamiento de Vasconcelos busca simultáneamente la universalidad, pero también busca tener un ritmo propio, como se ve reflejado en los primeros trabajos de Vasconcelos, su tesis, por ejemplo, y todas las referencias que encontramos en la temprana obra vasconceliana al ritmo en Pitágoras, que debemos agregar que cuando se construye la plástica mexicana de inicios del siglo XX, también ahí están las resonancias vasconcelianas del ritmo del Pitágoras y de renunciar a estas líneas demasiado rectas, demasiado cuadradas, e incluir la curva, incluir el movimiento, incluir una nueva estética que por supuesto responde a la propuesta vasconceliana. Nos dice Rafael Mondragón, probablemente ningún autor mexicano haya escrito tanto sobre sí mismo. Por eso aquí, en lugar de contar toda su vida, he elegido ir y volver por algunos momentos especialmente intensos, y resisto la tentación de refutar, matizar o repetir el laborioso recuento que Vasconcelos hizo de su propia biografía. En otras palabras, Rafael Mondragón le acepta a Vasconcelos, se deja seducir por esta narración que realiza de su propia vida sin afán de precisar, sin afán de contradecirlo, sin afán de ir en sentido contrario, sino más bien en aprovechar las potencias del pensamiento de Vasconcelos, que nos da cuenta, me parece, de cómo también se puede construir un pensador, un pensamiento en un país donde a veces pensaríamos o estaríamos tentados a pensar que no están las condiciones para que surjan estos grandes incendios, estos grandes pensadores. Leyendo esta biografía de Rafael Mondragón, me acordé de un bello pasaje, no me acuerdo si es del Ulises Criollo o de La Tormenta, tú me vas a corregir, donde él le pregunta, creo que a su mamá, que es un filósofo, mamá, que es un filósofo, ¿no? Y la mamá le responde de una manera muy erudita, ¿no? El filósofo es el que quiere la universalidad, filósofo es el que quiere la racionalidad, el que quiere pensar todas las cosas. Y entonces Vasconcelos le responde a la mamá, mamá, yo quiero ser un filósofo. Por supuesto, podríamos decir, hay ningún niño le pregunte eso a su mamá, tal vez no es la respuesta que le daría una madre a un hijo en principio, pero qué maravilla tener estas referencias, estos cuadros que nos construye Vasconcelos para mostrarnos que es posible que un niño mexicano de las periferias, que tal vez se siente de repente fuera del lugar, que no acaba de encajar, que no acaba de entender el mundo en el que está, sin embargo, tenga el ánimo, la posibilidad de vislumbrarse a sí mismo como un gran pensador. Quisiera terminar más bien esta primera participación, después podemos continuar el diálogo, retomando otro bello pasaje de la pluma de Rafael Mondragón, del primer capítulo, son, digamos, por decirlo así, cuatro secciones, cuatro capítulos del libro, y que dice lo siguiente. Los textos de juventud de Vasconcelos también hablan de una ráfaga de viento que penetró el santuario donde él y sus amigos se reunían a leer. Ese lugar alejado del mundo, evocado con nostalgia por Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, fue desordenado por una tempestad que enamoró a Vasconcelos. Los reunidos en el santuario tenían miedo. La lámpara sagrada de la contemplación, en torno de la cual estaban reunidos, podría llegar a apagarse por el viento de afuera. En un texto que describe esa tempestad, Vasconcelos los reconfortó. Les dijo que el viento no apagaría la flama, sino que la haría crecer, dar más luz. Esa imagen de la flama y la tormenta resonó en los textos de Vasconcelos hasta el final de su vida. Ahí la cita de Rafael Mondragón. Eh, bueno, en Vasconcelos hay una unión entre pasión y razón que hace falta explorar mucho en nuestro mundo, donde por un lado la razón es hegemónica o la pasión,
es hegemónica, y en Vasconcelos vemos esa fusión, ese actuar común entre la razón y la pasión. Este libro, Rafa, también está escrito desde estos dos polos, la razón y la pasión simultáneamente, y celebro mucho que lo hayas escrito. Invitamos a todas las personas que lo lean y que se acerquen a esta obra. Muchas gracias por escribirlo. Muchas Muchas gracias, Rogelio Laguna. Eh, sí, resaltar em, gran valor para la actualidad, el retomar tan informadamente y críticamente figuras como las de Vasconcelos, que nos dicen muchas cosas del pasado, pero también del presente, a nivel personal, a nivel gremial y a nivel país, como bien lo resalta el autor de este libro, Rafael Mondragón. Bueno, seguimos con la participación de Jaime Sacasma. Él es doctor en lengua hispánica por el Colmex y estudió la licenciatura en lengua y literatura hispánica en la UNAM y también es escritor. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, también muchas gracias, Rogelio, por la invitación y a Rafa, por supuesto, por invitarme a acompañar, pues digamos, en la lectura y a compartir un poco también mi lectura, ¿no? Sobre esta obra. Y también, pues también es un gusto compartir la mesa con Karen, que no tenía el gusto de conocerla, pero siempre es bueno que encontrarse como nuevos aliados en este proceso de construcción del pensamiento, ¿no? Y pues, bueno, pues mi lectura es un poco compleja. A mí este libro, El largo instante del silencio, me movió y me removió varias cosas, porque digamos que en varios niveles, por ejemplo, me gusta el tipo de acercamiento que hace Rafael Mondragón en esta obra, que es pues ensayar un acercamiento a una biografía difícil, ¿no? Y a partir como de conectar como con lo humano, ¿no? Y digamos, es como en intentar ahondar, digamos, como en cómo opera dentro de, o sea, como un intelectual es más que eso, ¿no? Es también un ser humano. Y por lo tanto es alguien que pues tiene claroscuros, ¿no? Y que en este caso, que una figura que para mí es tan compleja, con la que por mala suerte o qué sé yo, yo tuve o sea, mi primer acercamiento fue un acercamiento negativo, ¿no? A Vasconcelos. Es decir, durante mi formación en la vida, ¿no? Pues siempre escuché de él, digamos, como muchas cosas positivas, ¿no? El formado, pues el gran misionero de la educación, ¿no? Como el gran... y digamos, y eso como pues impactó a las comunidades, a los pueblos, ¿no? Y digamos que pues desde ahí uno pues le va dando curiosidad. Yo cuando llegué a la licenciatura, me hablaron mucho del Ulises Criollo y siempre me dio curiosidad, pero por una otra razón siempre dejé a un lado esa lectura, ¿no? Como que no la quise tomar hasta un poquito después. El primer obra que tomé de Vasconcelos fue una de las versiones de la raza cósmica, ¿no? Y la verdad, con toda la imagen que ya se había venido construyendo en mí de Vasconcelos, con todo lo que había escuchado, yo por ejemplo he sido como un lector muy asiduo de Pitol, ¿no? Y en sus libros sobre la biblioteca juvenil universitaria, ¿no? De la Veracruzana, inicia con un pasaje, ¿no? Hablando sobre el libro y sobre la importancia de Vasconcelos en la formación de lectores, ¿no? Pues como que mi imagen seguía creciendo, pero con esa lectura se me vino abajo la figura completamente. Y con la lectura de la raza cósmica yo me sentí horrorizado.
¿no? Yo me sentí agredido, y digamos que a partir de entonces ha sido difícil reconciliarme, ¿no? Con la figura de Vasconcelos. Y, y digamos que cuando Rafael me obsequió su libro, ¿no? Y yo lo empecé a hojear, empecé apasionadamente los primeros capítulos, ¿no? Los primeros tres capítulos, los primeros tres instantes, como los llama Rafael, me fueron a hacer ver, me hicieron ver un personaje humano, ¿no? Un alguien con el que podía tener como muchos puntos en común, con quien, digamos, pues creía también en cierta medida en cosas que yo creo, ¿no? En cosas por las que a mí me gusta pelear, por las que, y como que compartía como ideales, ¿no? Y hasta llegar al tercer instante, el instante del fracaso, ¿no? El instante que a mí me pareció súper doloroso y yo tuve que dejar la lectura en el tercer instante, porque es el instante en el que no es solo el fracaso o sea, de la manera en cómo lo narra Mondragón, no es solo el fracaso de Vasconcelos, es el fracaso de una juventud ansiosa, con muchas ganas de construir espacios para el pensamiento, para construir conocimiento, para, este, pues para formación cultural, ¿no? Entonces, es toda una generación que quedó atrapada en la violencia, que quedó pues también de alguna manera, y justo como Rafael un poco lo menciona, con ese evento se empieza a perpetuar una forma sistemática de violencia hacia la juventud, hacia quienes intenta pelear con ciertos ideales, ¿no? O sea, a mí se me hizo súper doloroso, o sea, porque hacia la licenciatura a mí me tocó ver como, bueno, me tocó, cuando yo iba terminando la licenciatura estaba lo del 132, el, también estaba lo de Ayotzinapa, ¿no? Y en los años recientes he visto cómo ha habido un ataque frontal, ¿no? Hacia las escuelas rurales, ¿no? A las normales rurales en general, o sea, en Chiapas, en la Mactumaxá, compañeros de mi pueblo y compañeros Soque, como unas 5 mujeres y unos 3 chicos fueron detenidos por hacer una protesta, ¿no? Entonces, digamos que fue o sea, que ha habido pues muchos momentos dolorosos y que el ataque hacia eso que todavía queda de los buenos impulsos, de los buenos ideales que alguna vez tuvo Vasconcelos y que bueno, pero también es eso, un poco todo el proyecto de Vasconcelos y además cómo se va narrando y cómo se va construyendo, no es solo él, es él, digamos, de alguna manera, como alimentando un fuego, ¿no? Que está y que es conservado por muchos y que es, digamos, en el que participan muchos, ¿no? O sea, y sobre todo muchos jóvenes y muchas mujeres, porque también los 4 instantes que nos va narrando Rafael Mondragón los va complementando, ¿no? Con biografías un poco mínimas, pero de mujeres muy grandes, ¿no? Entre ellas Gabriela Mistral, ¿no? Y Silvia Mistral, y bueno, y ahorita se me olvidó quién más. Em, pero bueno, o sea, por todo esto, digamos que a mí lo que me quedan al final de la lectura son como muchas preguntas, ¿no? O sea, es como, eh, bueno, porque también me pasó hace como un poquito antes de la pandemia, íbamos a hacer una presentación del libro Mi corazón lo había decidido de Humberto Acabal, que es un ensayo sobre su negativa a aceptar el premio Miguel Ángel Asturias de Guatemala, en el que él pues dice,
pues con este ensayo, o más bien con esa decisión de no aceptar un ensayo, perdón, de no aceptar un premio que lleve el nombre de Miguel Ángel Asturias, lo que invitaba era a revisitar la figura de Miguel Ángel Asturias, pues porque él decía, o sea, sí es un muy buen literato, pero también tiene un par de ideas, sobre todo su tesis de sociología guatemalteca, parece, el problema del indio y sociología guatemalteca, que está muy emparentada con la raza cósmica, ¿no? Son de años más o menos paralelos, creo que el de Miguel Ángel es del 23 o por ahí están casi en la misma, en el mismo momento, ¿no? Y un poco la manera en que iba articulando Humberto Acabal este ensayo es de revisitar esa figura, pero a partir de también ir cuestionando, de ir no solo señalando, de ir viendo cómo estas figuras, estas grandes figuras que son que digamos que lo hemos alzado al mito, ¿no? A veces nos cuesta aceptarlos como humanos y tenemos que matizar, ¿no? Y digamos que desde allí es que yo leí este texto. O sea, en esa dificultad, porque yo, después de haber leído el texto de Humberto Acabal, una de las figuras de las que yo pensé que se debía revisitar era justamente la de Vasconcelos, ¿no? Y que se debía ver, analizar justo lo que Rafa un poco nos muestra en el cuarto instante, en cuanto empieza ya la parte del fracaso, la amargura, todo lo que viene ya con la desesperación, con un instante de querer, pues, no sé, como conservar algo. Y toda la narración a mí me recordó, por ejemplo, también a Lord Jim de Joseph Conrad, ¿no? O sea, como alguien que en algún momento falla y como eso carga con eso toda la vida, ¿no? Y se vuelve una pregunta constante, ¿no? O sea, y se vuelve como algo que quieres tal vez revertirlo, pero en ese punto, ¿qué es lo que escoges? ¿Seguir haciendo como el bien o seguir como, pues, darle cabida, ¿no? Como a esta desesperación. Y sí, un poco como decía Rogelio, pues digamos, el pensamiento de Vasconcelos es un pensamiento bastante pasional, ¿no? Y digamos que justo por eso uno termina por rechazarlo pero digamos, con estos nuevos matices, lo que a mí me invita es a repensar a nuestras figuras, a cómo construimos la figura pública de un intelectual o de un político, ¿no? Si un político tiene o no que tomar iniciativas culturales o cómo las debe hacer, o sea, más bien me invita a replantearme desde allí, como en este lazo entre la política y la cultura, y también en cómo las construimos, en cómo nosotros también abonamos para que estas figuras sean, pues, de alguna forma más míticas que reales, que humanas. Y eso es algo que yo agradezco, ¿no? Como con la lectura de Rafa, es que de alguna manera me invita a repensar mi postura, pero tal vez me iré como con tiento, pues porque todavía sigue siendo alguien que me duele, ¿no? Pero muchísimas gracias, Rafa, por este texto. Muchas gracias, Jaime Sacasma. Eh, sí, es muy importante revisitar, revisar, eh, mantener la crítica sobre esas figuras, como en este caso José Vasconcelos. Aprovecho para dar algunos datos. Este libro fue publicado por el Colegio Nacional. El autor, Rafael Mondragón, tiene también otros libros que suenan muy interesantes, al menos para mí, como son Filosofía y Narración, Escolio, a tres textos del exilio argentino de Francisco Bilbao, del 2015, La escuela como espacio de utopía, algunas propuestas de la tradición anarquista, del 2018, Un arte radical de lectura, Constelaciones,
de la Filología Latinoamericana del 2019 y Literatura como Refugio, Palacios de Palabras a lo largo del mundo. Bueno, seguimos con esta presentación ahora con la participación de Karen Luna Palencia. Ella es licenciada en Filosofía y maestra en Ciencias. Adelante, Karen. Bueno, pues muchas gracias y bueno, agradecerles la invitación en específico, bueno, a Rogelio, ¿no? Que me toma en cuenta para presentar este libro que a mí realmente me gustó mucho leerlo, ¿no? O sea, actualmente estoy haciendo el doctorado, ¿no? Y estoy estudiando una etapa de José Vasconcelos, y curiosamente yo lo que estudio, lo que he estudiado de José Vasconcelos son esas etapas, ¿no? Que no vienen o sea, como instantes, ¿no? En el libro, ¿no? Una de ellas, pues, es el exilio de 1915 a 1920 de Vasconcelos, que vive en Perú y en Estados Unidos, y actualmente estoy trabajando precisamente el periodo que va desde la renuncia a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Hasta, pues obviamente ese destierro, ¿no? Que pasa por Europa, por Estados Unidos y precisamente con la llegada en 1929, ¿no? A México, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy estudiando actualmente. Entonces, esta biografía, pues bueno, para mí, fue y ha sido muy interesante de leer, ¿no? La interpretación, obviamente, que hace Rafael, y yo había preparado como un texto, ¿no? Un texto, para leerlo, ¿no? Pero bueno, algunas de las cosas, pues ya más o menos las han, comentado, anteriormente. Y ahí, bueno, me gustaría como resaltar algunos aspectos entonces de este libro que me parecen muy importantes, precisamente porque el autor, ¿no? Pretende en este libro, pues no ser un libro estrictamente académico, ¿no? Sino más bien, o sea, pretende ser un ensayo dirigido a la gente joven, ¿no? Como mencionaba Rogelio al principio, ¿no? Y esta parte, ¿no? De sobre todo a la gente joven, ¿no? Sobre todo a los provincianos que desean con afán heroico, que hacen viajes para conquistar la libertad en ciudades más grandes o se quedan en los lugares en que nacieron y luchan por construir pequeños espacios de dignidad, ¿no? Entonces ahí a mí me parece súper interesante, ¿no? Cómo inicia Rafa esta biografía, precisamente porque sabemos que toda escritura de biografías está ligada también con la vida de los autores, ¿no? Y entonces, finalmente aquí hay una identificación, ¿no? De Rafa, con esos jóvenes que llegan a la capital esperanzados, ¿no? Y que, bueno, a mí me hace preguntarme muchas cosas, qué es lo que pasó con esa esperanza, ¿no? Porque precisamente él lo dice en el libro, ¿no? O sea, yo lo que quiero es continuar con esa esperanza, ¿no? De esos jóvenes, ¿no? Que llegan a la capital, ¿no? Ahora como maestro, ¿no? Y como investigador, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy, o sea, muy interesante, ¿no? Y también como una postura, o sea, muy transparente, ¿no? Hacia el lector, ¿no? O sea, cuál es su intención, ¿no? Y por qué escribir esto, ¿no? Bueno, como ya han mencionado, pues este ensayo biográfico entonces nos presenta un hilo conductor. Y ese hilo conductor, pues son esos grandes momentos de lucidez que convierten a Vasconcelos en un intelectual que aún, o sea, con sus matices, ¿no? Sigue despertando el interés hoy en día, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Pero aquí cito, ¿no? Dice, su vida consiste de largos momentos ensombrecidos que se interrumpen por breves relámpagos de lucidez. Viven atormentados por el recuerdo de sus breves relámpagos, algunos pocos años en que supieron quiénes eran
y el enigma de lo que entonces vivieron vuelve amargo su peregrinar en las sombras, ¿no? Entonces, esos breves relámpagos son como destellos en los que presenta un Vasconcelos que fue encontrando su propia lucidez, pero que terminó consumido y apagado en la sombra, ¿no? Al menos yo dentro de esos 4, ¿no? Momentos es lo que puedo ver, ¿no? Ese primer episodio en donde ve encontrando esa lucidez, el segundo episodio, ¿no? Que es el más grande, el más estudiado, ¿no? De José Vasconcelos, que es el de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? El tercer periodo en donde se empieza a pagar, ¿no? O sea, este 29 se empieza a pagar para terminarse de apagar con el timón, ¿no? Y ser enterrado también, ¿no? Por muchos, ¿no? Para continuar su estudio, ¿no? Entonces, a mí estos 4 momentos me parecen muy importantes, ¿no? Y en ese primer apartado que titula La música del mundo, ¿no? En donde retrata precisamente cómo va iniciando, ¿no? Cómo se va iniciando José Vasconcelos, cómo va tomando conciencia de sí mismo a partir de esos primeros años de formación, la importancia de Eagle Pass, ¿no? Y de esa formación no solo bilingüe, sino bicultural que va teniendo José Vasconcelos, la Escuela Nacional Preparatoria, su paso por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el convivir, ¿no? Con jóvenes inquietos como él que quieren incidir en la historia de México. Ahí él era joven, ¿no? Y quería incidir en la historia de México. Y las referencias que hace Rafa, ¿no? Sobre todo en este libro del Ariel, ¿no? Y de la repercusión que tiene en el ámbito latinoamericano, me parece súper importante, ¿no? Es decir, es un libro, ¿no? Que habla de José Vasconcelos, pero también habla de las redes intelectuales en las que él hace, ¿no? Pero también en las que él está inscrito, ¿no? Y precisamente esta cuestión del Ariel pues resulta muy importante, ¿no? Esto que nos cuenta, ¿no, Rafael, acerca del Ateneo de la Juventud, ¿no? Estos 4 jóvenes que ya nosotros conocemos, las lecturas, ¿no? Un momento muy importante en la biografía de Vasconcelos, que es el encuentro con Max Müller, ¿no? Precisamente por estas traducciones, ¿no? De los clásicos de la filosofía oriental, que durante mucho tiempo no se va a poder desprender de ello, ¿no? Que va a seguir como hablando acerca de esto, ¿no? La Convención de Aguascalientes, los largos, estos pequeños exilios que tiene antes, la Convención de Aguascalientes y el primer exilio largo del mexicano, donde escribe esta obra que es su Pitágoras, ¿no? Entonces, en este primer episodio, y eso es lo que me parece bien importante en la narrativa, ¿no? Vasconcelos entonces apenas va encontrando lucidez, ¿no? Pero un aspecto importante dentro de la narrativa de Mondragón, que ya mencionaba Jaime, es su necesidad de recuperar el papel y la fuerza que han tenido las mujeres en la biografía misma de Vasconcelos, ¿no? En el libro se rescatan personajes femeninos no solo como actores secundarios o actrices secundarias, sino como elementos imprescindibles de la vida del oaxaqueño. Las coloca como un espejo en el que se va reflejando el propio Vasconcelos, una unión que solo puede ser explicada dialécticamente. La inclusión de las mujeres no como un elemento secundario, sino como una parte axial del texto, sin duda da aspectos de originalidad al ensayo biográfico que nos presenta el autor. Es así como este primer capítulo aparece Elena Arizmendi, ¿no? Y todo lo que nos narra, ¿no? De Elena Arizmendi. Y yo ahí debo confesar una cosa, ¿no? Cuando yo estaba redactando precisamente la tesis, ¿no? De maestría que va de ese periodo del 15 al 20, ¿no? A Elena Arizmendi la puse, ¿no? En la narrativa como la amante, ¿no? De José Vasconcelos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, o sea, Rafael Mondragón pues descubre muchas cualidades de ella que no les voy a contar, ¿no? Para que precisamente compren y lean el libro, ¿no?
pero que finalmente esta dialéctica, ¿no? Entre, o sea, que como va construyendo esta narrativa en el libro, me parece muy interesante. Y no sé si tenga más tiempo o si ya haya hablado demasiado. Ustedes me van diciendo o si no, bueno, ¿no? Bueno, y así entonces sigue con el segundo episodio, que es la Secretaría, la conformación de la Secretaría de Educación Pública del 21 al 24, entonces donde José Vasconcelos pues está en un momento de luz, ¿no? En ese momento, que de hecho uno de los grandes estudiosos de José Vasconcelos, que es Claude Fell, llamará los años del águila, ¿no? Precisamente porque es el momento en el que está, bueno, tiene mucha más repercusión también en el ámbito mexicano, pero también en el ámbito latinoamericano, ¿no? O sea, la Secretaría de Educación Pública, ¿no? La conformación de estas redes de intelectuales, la conformación de las bibliotecas, de las revistas, ¿no? El muralismo mexicano, ¿no? Y en este momento, la figura femenina que lo acompaña, ¿no? Es Gabriela, Mistral, ¿no? En donde está comprometido con su tarea más grande, ¿no? Hasta ese momento, que es la de la educación, ¿no? Entonces, bueno, y ahí entonces rescata también a Gabriela Mistral, la biografía de Gabriela Mistral, ¿no? Donde llega precisamente de Chile, ¿no? Donde se sentía acusada precisamente de ser una maestra sin título, ¿no? Y que llega a México y es donde empieza a despegar mucho más Gabriela Mistral, ¿no? Que ese es un punto como bien importante también de Gabriela Mistral, ¿no? Publica este primer libro, ¿no? El de Desolación, ¿no? Lecturas de mujeres, ¿no? Y demás, ¿no? En el tercer capítulo, entonces, trata Mondragón, ¿no? Acerca de la campaña del 29, ¿no? Entonces, ahí uno de los objetivos, ¿no? De Rafa, que es precisamente poderlo mostrar, ¿no? Como rojillo, ¿no? Que Vasconcelos se está volviendo rojo, ¿no? Que en algún momento lo dice, es precisamente porque esos discursos, ¿no? Le permiten moverse fácilmente, no son tan abstractos, que permite pasar del socialismo al liberalismo, lo que le permite aglutinar también a una serie de jóvenes, ¿no? Que comulgan, ¿no? Con estas ideologías. Y bueno, también para no tardarme tanto, ¿no? El cuarto y el último capítulo, en el Dédalo de la memoria, ¿no? Anuncia ya a un José Vasconcelos cansado en el ocaso. Con la derrota en la campaña presidencial, experimentará el exilio más largo que pasará en París, España, Argentina y Estados Unidos, donde redactará sus memorias en el momento más amargo de la vida del intelectual mexicano. Y bueno, como lo mencionaba, ¿no? Su participación en la revista Nazi El Timón, a su regreso a México, que a mí me parece muy bien contextualizado esto, ¿no? En donde era un México no ajeno al nazismo. Es decir, no, o sea, no es que a José Vasconcelos se le ocurriera, ¿no? Hacer la revista y ya, ¿no? Sino que este contexto, ¿no? Que pone Rafa Mondragón, o sea, a mí me parece que nos permite precisamente entender también, o sea, por qué pudo hacerse una revista nazi, ¿no? En México, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y bueno, no sé si tenga más tiempo. Ustedes me van diciendo. Sí, adelante. ¿Sí? Ok. Bueno, en cuanto al uso de las fuentes, que es algo que a mí me gustaría mucho recalcar, como una bondad también de la obra de Rafa, es que, bueno, existen numerosos estudios, ¿no? Investigadores en la materia, ¿no? Y de ahí, ¿no? Que hayan surgido obras que forman parte ya del canon entre cualquier estudiante o especialista del tema. Por ejemplo, la etapa de formación y su pertenencia al Ateneo de la Juventud han sido estudiadas por Susana Quintanilla, por Álvaro Matute, su gestión al frente de la SEP por Claude Fell, mientras que John Esquirius documentó la campaña del 29 por la presidencia de la República.
El autor intenta basarse muy poco en las memorias, porque en el periodo en las que fueron escritas, como ya hemos dicho, se dedica a destruir y a criticar todo aquello que más ama. Su destrucción incluye lo más propio y lo más soñado, su legado, su obra, y su intención de ser aquel hombre, ¿no? Que podría guiar el destino de México y de Latinoamérica para ser la heredera de la cultura universal destinada a ser la quinta raza o que se dé la quinta raza o la síntesis estética. Para su narración recurre a fuentes primarias como la teoría dinámica del derecho, los discursos de la SEP, artículos publicados por La Antorcha, sobre todo de la segunda época, Timón, diversos discursos, conferencias, artículos, libros como Pitágoras, una teoría del ritmo, de Robinson a Odiseo, entre otros, ¿no? En cuanto al uso de la bibliografía secundaria, además de los estudios más relevantes hechos por los investigadores e intelectuales, como los mencionados arriba, incluye estudios hechos por investigadores jóvenes que han trabajado periodos específicos. Y esto a mí me parece súper importante, ¿no? O sea, estudios como muy recientes, ¿no? Como el de Carla Ulloa, ¿no? Y su reciente trabajo sobre Gabriela Mistral, que ya viene ahí, ¿no? Pero también, ¿no? Recurres a esas biografías hechas, ¿no? Por Gabriela Cano, ¿no? Y por ejemplo, también por Brad. También la biografía de Gómez Montt y demás, ¿no? Y muy útil para el lector es un último apartado que titula La navegación de Vasconcelos, ¿no? En donde Rafa precisamente presenta un mapa de autores y obras imprescindibles para el estudio de la vida y obra de José Vasconcelos, ¿no? Y bueno, hasta ahí me quedo ahorita y si hay alguna oportunidad de intervenir más adelante, me gustaría concluir con algo que me ha parecido muy importante, ¿no? Y ya, sería todo. Muchas gracias, Karen Luna Palencia, por esta eh, revisión sintética que nos ayuda a ubicar este, la obra de Rafael Mondragón. Quiero aprovechar para hacer un comentario. Por fortuna, al parecer, nos están siguiendo más allá de la gran y monstruosa ciudad de México. Y justo eso me lleva a pensar, a llevarlo en términos muy generales y muy este, eh, cotidianos, como señaló Jaime, aquí en nuestro país, desde décadas atrás escuchamos mucho acerca de José Vasconcelos, ¿no? La mayoría de esas cosas son positivas y ciertamente pues es una de esas cosas que se resaltan positivamente, pues es muy bueno, ¿no? Su papel como promotor del sistema educativo público, ¿no? Que a pesar de sus deficiencias, sus problemas, pues es impensable, ¿no? La vida cultural y pública de nuestro país. Justo yo también me preguntaba al leer a Rafael Mondragón dónde ubicar filosóficamente desde el presente la figura de Vasconcelos. Yo, y ustedes podrán también dar su opinión, lo ubico a esta figura, como menciona, esta figura ejemplar, problemática, pero ejemplar, en la relación entre cultura y vida pública, que por desgracia, también platicándolo con Rogelio recientemente, es un problema que arrastramos los que nos dedicamos a la academia, a los estudios, ¿no? Esa desvinculación, esa escisión, dicen, entre la academia, la actividad profesional en la cultura y la vida pública del país, ¿no? Eh, y bueno, justo para ubicar en este panorama muy general, a mí se me hacía muy simpático personalmente, este, y sirva como un ejemplo muy, muy peculiar, ¿no?
Eh, yo crecí en un pueblo muy pequeño y el kinder donde estudié hasta ahora se llama José Vasconcelos, ¿no? Y mucha gente aquí en mi pueblo pues ubica a José Vasconcelos por el kinder, ¿no? Como un elemento básico, ¿no? De la vida escolar de un pueblo, ¿no? Y hasta hace no mucho tiempo, aunque intermitentemente, estuvo presente una misión cultural este, aquí en este pueblo y personas de otras generaciones, tíos y personas pertenecientes a la generación de mis abuelos, ubicaban esta presencia de estas misiones culturales. Entonces, eh, podemos rastrear esos alcances, que es justo de lo ejemplar de la actividad de José Vasconcelos, ¿no? Bueno, aquí lo dejo para ahora dar la palabra al autor de El largo instante del incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos. Adelante, Rafael Mondragón. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la organización, Gabriel, Rogelio, y también por los comentarios. Jaime, Karen, pues es un honor poder dialogar con ustedes, un honor y un gusto. Y lo primero que quisiera compartir con ustedes es eh, cómo surgió el libro. Eh, Antonio Bolívar, un extraordinario editor que fue el que ideó esta colección de ensayos biográficos para el Colegio Nacional, decidió convocar a un grupo de escritores y pensadores jóvenes de distintos lugares de México para revisitar los perfiles de algunas figuras fundadoras del Colegio Nacional, eh, invitando también a que se tratara no nada más de biografías, digamos, secas, sino presentar textos que dialogaran con el presente. Cuando a mí me invitó, pues yo le pregunté si Vasconcelos estaba libre, porque de todas las figuras me parecía la más sabrosa. Y me dijo que sí, y me dio una serie de pautas respecto de cómo debería escribir. Me dijo que tenía que ser un libro que limitara al mínimo las notas al pie y los llamados a bibliografía y archivos, que tenía que estar bien escrito, que tenía que ser un ensayo, primero que nada. Y yo le dije, mira, es que es una vida tan llena de vericuetos que no la voy a poder contar toda. Y me dijo, está bien, elige algunos momentos a partir de los cuales quieras dialogar con el presente. Y se me hizo una propuesta muy sabrosa, porque la historia no está nada más dedicada a relatar el pasado, la historia es sobre todo un diagnóstico sobre el presente en el que vivimos. Y me parecía que hablar de Vasconcelos y de lo que Vasconcelos ha significado en la vida del país, de bueno y de malo, ahorita una persona que está escuchando la presentación, Isaura Leonardo, preguntaba en el chat, eh, pues eh, cómo acercarse, ¿no?, a Vasconcelos y presentar este libro en una época en donde la cultura de la cancelación pues está en auge, ¿no? Ella dice, pues estamos en un ciclón de cultura de la cancelación, y Vasconcelos es probablemente el más cancelable de todos nuestros intelectuales, ¿no? El gran apologista del racismo en México, de la limpieza social de los grupos indígenas y de la castellanización obligatoria, un ser que terminó su vida como el principal apólogo del autoritarismo mexicano, y que vio en el fascismo la oportunidad para que México y América Latina se desquitaran de el gran enemigo histórico, Estados Unidos, y construyó una doctrina que, digamos, no es nada más de Vasconcelos, porque cosas parecidas ocurrieron en otras partes de lo que ahora llamaríamos tercer mundo, sur global, por ejemplo en la India, una especie de fascismo para los pobres, que haciendo uso del resentimiento proclamaba la necesidad de aliarse con un ser poderoso y oscuro como era la Alemania de Hitler, para a partir de ese paraguas recuperar la posibilidad de un proyecto propio.
Y bueno, y al mismo tiempo, un ser que sigue presente el día de hoy, de muchas maneras, a veces, maneras ocultas. Yo creo que la cultura política del vasconcelismo eh, y lo que él representa, digamos, esta izquierda nacionalista, redentorista, de líderes fuertes y carismáticos que personifican movimientos sociales amplios y heterogéneos, en donde hay un deseo de redimir a un pueblo lastimado por la violencia, por la pobreza, por la desigualdad, a través de la cultura que le da a la educación esta función que podríamos decir salvífica, eh, y que al mismo tiempo pues es una cultura política pues que depende enormemente de las figuras de caudillos, y que puede a veces construir discursos que son muy intolerantes y excluyentes. Es una cultura política que está muy viva en el presente. Y a mí me parecía que Vasconcelos era una especie de enorme fantasma colectivo que era necesario nombrar, como el tío este, eh, borracho que a veces no solo llega a las fiestas a decir cosas, sino que después, bueno, muere y pareciera ser la historia familiar que tenemos guardada en el closet, que había que sacar a Vasconcelos del closet familiar, nombrarlo, agradecer las cosas por las que tendríamos que agradecerle y dejarlo ir, ¿no? Porque si no hacemos este trabajo, digamos, de simbolización colectiva, seguirá persiguiéndonos en las noches. Y, y esa era la intención en el momento de escribir el libro. Este, Había muchas cosas que tenía ganas de hacer y que quizá en algún momento haga en un libro, digamos, más propiamente académico. Y ahí me encantará dialogar con lo que estás escribiendo, Karen. Eh, Hay un texto, por ejemplo, también muy bonito de Martín Vergel que ya no pude utilizar, que es como una historia de cómo se fue redactando la raza cósmica en los viajes de Vasconcelos. Eh, Ahora recientemente, después de la salida del libro, lo de Carla Ulloa lo alcancé a utilizar antes de que Carla lo convirtiera en libro. Utilicé su tesis doctoral, porque este libro fue entregado en los primeros meses de la pandemia y salió apenas porque, bueno, pues se cayó el mundo, ¿no? Eh, Pero bueno, después de la salida del libro apareció una extraordinaria biografía intelectual de Laura Rodríguez Pizarro, que fue la primera mujer de Gabriela Mistral, una pintora lesbiana e intelectual de izquierda extraordinaria. La escribió Jocelyn Valdebenito. Y también salió el primer tomo de una biografía muy amplia y ambiciosa de Elizabeth Horan, una investigadora de Estados Unidos, que es una biografía también intelectual de Gabriela Mistral. Entonces, bueno, eh, este libro, digamos que es apenas un paso en una exploración colectiva que es continental y que tiene que ver también con un intento que yo creo que es generacional, en el cual estamos implicados e implicadas, pues las personas de esta mesa y otras que nos están escuchando, que estamos intentando reescribir la historia reciente de México y América Latina para mostrar que el pasado pues quizá no era tan aburrido como nos lo habían heredado y que muchas búsquedas del presente están también en el pasado. Eh, en mi caso pues se trataba también de mostrar que muchas búsquedas intelectuales que fueron importantes, que están siendo importantes ahorita en México, eh, vienen también del pasado. Eh, esta izquierda intelectual de la que participan sujetos sociales que no nada más se identifican por su proveniencia de clase, en donde los estudiantes tienen un papel importante, pero también los homosexuales y lesbianas, que el tema de la diversidad sexual y de eh, los integrantes de las diversidades sexuales que se consiguen a sí mismos como sujetos políticos no es algo que venga de los años 70, sino de principios del siglo XX, que los intelectuales que se, digamos, autoadscriben como indígenas han tenido históricamente un papel muy importante en el momento de instalar temas que yo creo que son fundamentales para pensar un proyecto de nación alternativo, que la izquierda religiosa
no empezó en la teología de la liberación ni se agota en las extraordinarias cosas que se han hecho en los movimientos de víctimas, de desaparecidos, por ejemplo, con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, sino que la izquierda religiosa tiene una historia que arranca a principios del siglo XX y que estas son algunas de las razones por las cuales el vasconcelismo como tradición colectiva de izquierda seguía vivo hasta hace muy poco en la memoria colectiva, ¿no? Porque esos homosexuales y lesbianas, anarquistas y comunistas heterodoxos, estudiantes y feministas de la primerísima ola que se asumían a sí mismas como vasconcelistas, siguieron tratando de transformar este México cruel y violento, a pesar de que la persona que les dio, que los cobijó en un primer momento, hubiera sido devorado por el fantasma de la amargura y del resentimiento, ¿no? Eh, Estos vasconcelistas como Carlos Pellicer, con el que además yo tengo una relación familiar, yo no lo alcancé a tratar, digamos, a profundidad, pero los discípulos de Pellicer, una familia de homosexuales dulces y brillantes, que algunos de ellos fueron mis padres adoptivos en Villahermosa, en Tabasco, en donde yo nací, y me iniciaron en el amor a la literatura y a la cultura, y a ellos implícitamente les estoy rindiendo homenaje en este libro, y se asumían todos ellos como vasconcelistas, y recordaban que el maestro había sido algo más generoso que esa parodia miserable de sí mismo que Vasconcelos había decidido construir en sus últimas décadas de vida, por razones que siguen siendo las nuestras, porque como señalaba Jaime, el México que se articuló en torno de 1929 es en muy buena medida el México en el que seguimos viviendo. Quizá hoy vivimos en una versión más terrible, más desnuda en su crueldad, ¿no? Pero ese México en el que la violencia hacia los opositores políticos se articula en una estructura que integra a los grupos militares y a los agentes estatales y organiza una represión masiva e indiscriminada de la mano de un discurso nacionalista que es autoritario y represivo también, que se creó al mismo tiempo que el antecedente del PRI se organizaba en el año del 29 y reprimió a los vasconcelistas, siguió reprimiendo a una multitud de movimientos sociales a lo largo del siglo XX, y parte del problema de México está en que no podemos hacer las paces con esa violencia del pasado porque no hemos terminado de saber lo que ocurrió. No hemos reivindicado a nuestros muertos ni mostrado la dignidad de sus proyectos. No sabemos qué pasó en 1968, como no terminamos de saber lo que pasó en Aguas Blancas, no está claro lo que pasó en Acteal, no está claro lo que pasó en el 71 y tampoco sabemos lo que pasó en 1929. Y como dijo el extraordinario José Emilio Pacheco, 1929 trae a nuestros primeros desaparecidos, los abuelos de generaciones de desaparecidos que seguirán llegando y que todavía hoy seguimos teniendo, ¿no? Por más que el gobierno de Morena, que en muchos aspectos es heredero del vasconcelismo, haya decidido en los últimos años rasurar las cifras, ¿no? Cambiando arbitrariamente la definición de lo que es en México un desaparecido. Bueno, pues ellos siguen estando allí y nos siguen llamando, ¿no? Y no nada más son sus nombres, sus identidades, son también sus proyectos políticos y sus propuestas intelectuales, que son de una enorme riqueza y que siguen retornando en lo reprimido, porque no podemos, quizá de manera, pues digamos, demoníaca y cruel, porque no podemos nombrarlas como debieran ser nombradas. Entonces, el libro también está hecho como un homenaje hacia esas vasconcelistas y esos vasconcelistas. El vasconcelismo, como bien dijo Karen, en México cumple una función fundamental en la apertura a las mujeres como sujetos intelectuales y políticos, ¿no? A través de la creación de la figura de la maestra rural, pero también por el papel que en la campaña electoral vasconcelista van a tener muchas mujeres que merecen sus propias biografías intelectuales. Ahí pues yo hice algo muy humilde siguiendo a las grandes historiadoras. Muchos de los historiadores más extraordinarios de América Latina hoy son historiadores,
como Gabriela Cano y la propia Susana Quintanilla y muchas otras más jóvenes que están comenzando a organizar este archivo para permitirnos tener una mirada más amplia, más compleja y más rica de nuestro pasado intelectual y también así entender por muchas cosas que están ocurriendo hoy en nuestro presente, de quiénes son herederas muchas de las extraordinarias intelectuales, escritoras y líderes sociales, eh, mujeres que hoy están eh, pues tomando por asalto la ciudad letrada mexicana. Ese libro también era un homenaje a estas y estos vasconcelistas que supieron mantener viva esta leyenda, convirtiendo la historia en leyenda y tratando de preservar así algo de su fuerza ética y su ímpetu crítico respecto del México que vivimos y que a nuestra generación, pues bueno, nos tocó ya en un eco muy vano, ¿no? Algunos de nosotros quizá hayamos conocido a personas que eran herederas indirectas del vasconcelismo, pero la presencia viva de los viejos vasconcelistas en la calle es algo que ya no vivimos, ¿no? Por más de que muchos de ellos hayan pasado al comunismo o hayan intentado con distinta suerte insertarse en el partido oficial para influir en sus políticas educativas y culturales. Y bueno, tanto Rogelio como Gabriel preguntaban dónde ubicar filosóficamente a la figura de Vasconcelos en el presente y sugerían ubicarla en esta relación entre cultura y vida pública que, digamos, ayudó a que Vasconcelos construyera un perfil intelectual extraordinario y separó a Vasconcelos de otros filósofos de gabinete. Y yo quisiera aportar en esta reflexión que hicieron Gabriel y Rogelio, señalando algunas posibles pistas, ¿no? Porque me parece que sí, esto diferencia enormemente a José Vasconcelos de sus amigos en el Ateneo de la Juventud. Vasconcelos toma el arielismo y construye una versión militante y popular del arielismo que sigue ubicando a la juventud como un sujeto político de cambio social, pero permite que con este sujeto político de la juventud se identifiquen los jóvenes de los estratos rurales, ¿no? Y entonces los jóvenes que transforman el mundo ya no son los jóvenes, digamos, pertenecientes a las élites culturales y políticas de la capital, porque bueno, Pedro Enrique Sureña es hijo de una persona que va a ser presidente interino de su país, ¿no? Este, su mamá conocía a José Martí, Eugenio María de Hostos pasaba en su casa, Alfonso Reyes, pues es hijo de Bernardo Reyes, o sea, los Caso pertenecen a la élite del porfirismo. Vasconcelos se separa de esto, Vasconcelos es, quizá yo me siento identificado con eso, un advenedizo, ¿no? Un advenedizo y un autodidacta que se roba la cultura y construye una versión propia de ella, muchas veces plagiándola, a veces malentendiéndola, pero en un malentendido quizá como Domingo Faustino Sarmiento y otros grandes intelectuales de nuestra tradición, un malentendido que es productivo. Y se roba también esta concepción del arielismo que estaba pensada para las élites culturales y políticas de América Latina para permitir que en esta figura del joven que transforma el mundo se identifiquen los jóvenes de los estratos populares, ¿no? Los jóvenes estudiantes, pero también los jóvenes maestros rurales y voluntarios de la campaña de alfabetización. Y ahí el vasconcelismo construye una estructura cultural que va a ser heredada por los jóvenes de México en distintas generaciones. Yo creo que los jóvenes del 68 en ese sentido son herederos del joven que transforma la realidad vasconcelista, lo mismo que los jóvenes de las escuelas normales rurales, que heredan esta concepción salvífica del maestro como líder de su comunidad, que organiza a su comunidad y que enseña a través de una forma de vivir. Y en ese sentido, pues, digamos, tanto el Baester Gordillo como Lucio Cabañas son herederos de distintos lugares del vasconcelismo. Pero también es importante decir que Vasconcelos, que además es un representante privilegiado de la tradición vitalista en América Latina, un lector de Nietzsche, de Guyot, Rodó mismo es un lector de los grandes vitalistas del siglo XIX en Europa, y que por lo tanto está buscando construir un pensamiento en donde, digamos, que el pensamiento es una función de la vida, ayuda a vivir de otra forma,
y hay un hálito vitalista en sus grandes tratados filosóficos. Paradójicamente, o quizá no sea tan paradójico, es un hombre eh, en donde la obra y la vida chocan de una manera trágica. No se traducen de forma natural. Vasconcelos no vive como piensa. Muchas veces a mí me da la impresión no termina de saber cómo está viviendo, por qué le salen bien las cosas cuando le salen bien y por qué le salen mal en la sucesión de tragedias que va viviendo, y que trata de pensar para iluminar su vida, y mientras más lo intenta, más se enreda. Y esto me parece trágico, pero también me parece hermoso porque permite mirar a un José Vasconcelos que no es la estatua de bronce que nos encontramos en los nombres de nuestras escuelas, como decía Gabriel, o en los mitos fundacionales de nuestras instituciones. Un hombre que muchas veces no sabía lo que estaba haciendo y que mientras más intentó aclarar su vida, más se enredó en un dédalo de sombras, y que nos dejó una serie de intuiciones prodigiosas y de momentos contradictorios. Es también un hombre cuya obra es más fácil de apropiarse, ¿no? Porque lo que nos hereda es un conjunto de problemas y de preguntas y de inquietudes y de catástrofes, ¿no? Y nos ayuda a recordar que la historia humana quizá es eso, una sucesión de catástrofes que en algún momento pueden ser heredadas en su aspecto más hermoso para que otras personas vuelvan a fracasar, vuelvan a intentarlo, ¿no? Y en ese camino transformen la realidad. La historia de la izquierda con seguridad ha sido eso, una sucesión de catástrofes y derrotas que en la siguiente generación son heredadas para volver a empezar y construir del mundo algo nuevo, ¿no? Y derrota tras derrota algo nuevo aparece. Y el vasconcelismo me parece muy claramente también funciona de esa manera, ¿no? En algún momento yo recupero palabras que dijo Mauricio Magdaleno en unas últimas entrevistas. Qué personaje tan contradictorio, ¿no? Eh, Escritor extraordinario, fundador del primer movimiento de teatro de izquierdas que hubo en México, que es el Teatro de Ahora, que experimentó incluyendo procedimientos del cine dentro del teatro. Terminó su vida como un funcionario cultural del régimen porque quería cambiar las cosas desde adentro. Y en esa, que es una de sus últimas entrevistas, publicada en la revista Proceso, él dice, bueno, a lo mejor si hubiéramos ganado nos hubiéramos convertido en lo que detestamos, a veces es preferible perder que ganar. Yo no sé si sea preferible, yo creo que a veces hay que apostar a ganar, pero entiendo lo que Magdaleno y sus compañeros de generación querían preservar en términos de proyecto ético, cuando hablaban de la belleza del fracaso vasconcelista. Y bueno, este, yo les decía que yo, y quizá en eso muchas personas que estamos en la mesa nos identificamos, ¿no? Me veo a mí mismo también como un provinciano y autodidacta que se robó la cultura del centro y construyó con ella un espacio propio, y que me identifico también incluso con los resentimientos de Vasconcelos respecto de la cultura oficial y de este México de castas en el que seguimos viviendo, y con su ímpetu, su deseo de transformar la realidad. Y ese es también un tema del libro, ¿no? El problema de qué hacemos con nuestra esperanza, cómo logramos preservarla de los grandes fracasos y derrotas y catástrofes de la historia humana, y qué hacemos con estas esperanzas cuando nuestros proyectos de transformación se estrellan contra el muro de la necesidad histórica, ¿no? ¿Cómo hacemos para no convertirnos en aquello contra lo que estábamos combatiendo? Y en este momento que México pues, está viviendo, decía Rogelio, está viviendo un momento de mucha polarización y también de mucha esperanza y muchos deseos de transformar la realidad. Me parece que esa pregunta es una pregunta en torno de la cual podemos juntarnos a discutir. Incluso si no estamos de acuerdo con esta o aquella opción política, ¿no? Si creemos que la 4T es una farsa o estamos con López Obrador o participamos de la crítica de las instituciones de los movimientos indígenas o defendemos una concepción más aristocrática de la cultura, la pregunta por el resentimiento y la esperanza y la pregunta de cómo preservar esos momentos de promesa que laten en nuestros proyectos de transformación social, yo creo que es una pregunta que podría servir para que otra vez nos reuniéramos y dialogáramos.
y si en algo puede servir este libro para alimentar estos espacios de reunión, pues me sentiré muy honrado. Así que muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan hospitalario y gracias también a quienes nos están escuchando. Gracias también a ti, Rafael Mondragón, por este caudal de referencias luminosas. Em, Quiero aprovechar este espacio para varias cosas muy breves. Primero, algunos otros datos que, como ustedes verán, corresponden de manera muy sintética, pues con esta muestra de un pensamiento claro, amplio, porque no siempre estas otras referencias concuerdan con lo que hacemos. Eh, Rafael Mondragón es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Sus áreas de interés son las pedagogías alternativas, el pensamiento latinoamericano y las experiencias de acción cultural en el México reciente. Em, Ahora, pues vamos a dar el espacio para comentarios de los presentadores y en lo que piensan o consideran este comentario. Este, Aquí les leo algunos comentarios de Susana Bautista Cruz. En la transmisión nos dice: felicidades, querido Rafa, y a los muchachos y Karen por su lectura. Gracias por invitar a pensar y reflexionar conjuntamente. Rodolfo Obregón, un gusto verte bien, Rafa. Corro por el libro. Cris Kra, felicidades Rafa, gracias por compartir. Samantha BG, qué necesaria reflexión para recordarnos la importancia de comprender en tiempos de polarización y cancelación. Felicidades, doctor. Luis Olaf del Lago, qué gusto escucharte de nuevo, Rafa. Abrazos todos. Bueno, para los ponentes, si quieren hacer un comentario. Rogelio Laguna. Muchas gracias. Bueno, pues estoy encantado con el diálogo que hemos construido en esta mesa. Creo que ha sido muy enriquecedor y hay muchas zonas oscuras y grises que falta iluminar y que falta dialogar desde estos autores también tan complejos. Dentro de estos instantes que Rafael ha iluminado, creo que cada uno de quienes nos hemos acercado a la obra de Vasconcelos tenemos también nuestros propios instantes que quisiéramos iluminar y entender. Pienso, por ejemplo, a Vasconcelos en su programa de televisión, hablando de Porfirio Díaz y hablando, tomando vino, porque era una casa de vinos la que patrocinaba las charlas mexicanas, ¿no? Ese es otro momento que habría que estudiar. ¿Qué estaba haciendo José Vasconcelos con un programa de televisión? Es muy interesante recuperar estos pasajes, pero también me parece interesante este Vasconcelos del naufragio, porque si no entendemos el Vasconcelos del naufragio, yo creo que no entendemos también como las posibilidades que tiene este pensamiento, el de Vasconcelos, para enfrentarse a sus propios claroscuros. No son pocas las veces cuando uno habla de Vasconcelos que inmediatamente viene el dedo flamígero que te recuerda que Vasconcelos era un nazi y que bueno, y uno tiene que aceptar porque es verdad, esto está en la biografía de José Vasconcelos, y sin embargo hay algo de mágico que muchas de las acciones y muchas de las palabras y muchas de las ideas de José Vasconcelos se salvan de su propio naufragio. Y eso creo que hay que estudiarlo, porque también nos implica dejar de diferenciar a los pensadores entre buenos y malos, entre los que son aceptables y los que no son aceptables, porque la historia es así, está hecha de estas dos rutas, de cosas que queremos seguir aceptando, de cosas que no nos gustan como pasaron y que ojalá hubieran sido diferentes, pero la historia es la historia que hay, y mientras no tengamos esta relación de autenticidad, de ver de frente a los autores, de poder aceptar sus derrotas y aceptar sus triunfos,
me parece que nos vamos a seguir quedando con una historia de bronce y lo que sería peor, una historia intelectual de bronce que no nos ayuda a entender nuestra realidad. Solamente quisiera concluir, bueno, agradeciendo a Rafa de nuevo su haberse acercado a la figura de José Vasconcelos desde este otro lugar que a lo mejor otras biografías, otros estudios no habían hecho, pero quería yo recordar que el año pasado, o hace dos, tal vez, Eric Caffael y yo y sacamos un libro sobre los 100 años de la SEP, y qué interesante que la educación en nuestro país, pero no solamente la educación, está tan profundamente asociada a un personaje tan complicado como es José Vasconcelos. Entonces, tal vez sí, como dice Rafa, tal vez intentando descifrar a Vasconcelos, intentamos descifrar nuestra historia cultural, nuestra historia educativa, intentar entender por qué pasamos de la lucidez a la locura en estos relámpagos o en estos instantes, pues que están ahí para que los sigamos descifrando. Es lo que quería agregar y felicitar de nuevo. No, pues muchas gracias, Rogelio. Karen, Jaime, ¿algún comentario que quieran Sí. agregar? Bueno, yo quisiera agregar algo que me parece muy interesante, sobre la presentación del libro que tuve la oportunidad de asistir, ¿no? El 1 de marzo de este año en la FIL del Palacio de Minería, ¿no? En esa presentación estuvieron invitados Daniel Goldin, Sergio Ugalde y Susana Quintanilla. Bueno, con quien he tenido la oportunidad de trabajar en la tesis de maestría y ahorita en la de doctorado, ¿no? En esa presentación, y es algo que me gustaría como recapitular aquí, ¿no? En esa presentación ella mencionó, parafraseándola, que cada generación tiene el derecho de interpretar a sus clásicos. Y sin duda alguna, a mí me parece que este libro va marcando el rumbo hacia esas interpretaciones, ¿no? Cuya narrativa precisamente incluye el papel de las mujeres en la vida de los intelectuales, demostrando que no son simples satélites, sino que dialogan de forma muy importante, que se convierten en agentes, ¿no? Para la configuración de cualquier biografía y que sin duda en el caso de Vasconcelos no es una excepción. Y esto a mí me parece muy relevante porque no conozco otro ensayo que haya hecho esto, ¿no? Y tampoco considero que se haya podido hacer en otro tiempo, ¿no? Entonces creo que precisamente eso es muchísima actualidad a este escrito, ¿no? Y bueno, con eso me gustaría así como cerrar mi participación. Muchas gracias, Karen Luna Palencia. Jaime, ¿quieres agregar algún comentario para cerrar? Sí, bueno, en mi participación un poco hablaba justo de la dificultad de eso, pero también me llevo justo esta enseñanza un poco de la que nos expresaba un poco Rafael en su reflexión, ¿no? De la importancia de ver y de comprender cómo la esperanza, ¿no? También nos puede llevar, o sea, no solo nos puede llevar al fracaso, pero también cómo podemos cuidar o cómo, bueno, si al menos no encontramos saber cómo hacer, pero es bueno ver que estamos intentando dentro de todo, no sé, como iluminar de nueva forma como el pasado, ¿no? Porque al final de cuentas, revisitar el pasado siempre es como actualizarlo, ¿no? Y es encontrar pues las sombras o lo que no se había como visto, ¿no? Y eso nos ayuda a comprenderlo más y ojalá eso nos ayude también a ser pues justo un mejor país, mejores personas, ¿no? Pues bueno, a mí el texto pues me ayuda porque también estaba
intentando revisar sobre la discusión que había hacia los años 20, ¿no? En torno a la cuestión de la literatura indígena, ¿no? Y que empieza con una toma de postura negativa, ¿no? Pero eso da un impulso positivo, ¿no? Porque, digamos, Alcocer hace una carta pública hacia los intelectuales de su tiempo, ¿no? Para decirles, ¿no? Que pues los indígenas no tenían poesía, ¿no? Que no había una literatura indígena. Y eso detona como varias reacciones, entre ellas la de Pablo González Casanova, que también ha estudiado Rafa Mondragón, también a Garibay, ¿no? Que justo que es quien más se toma en serio y quien más se toma el papel pues de intentar mediar, ¿no? Como entre sus prejuicios y en una nueva metodología de estudiar, ¿no? Algo que Rafael también ha venido llamando como pues una filología solidaria, ¿no? Y tal vez a eso nos ayuda, ¿no? A ir conectando, a ir mediando entre mundos y en esta realidad que es tan heterogénea y tan violenta y tan difícil de asir, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias Rafa y pues es un gusto dialogar con varios de tus textos y pues eso nos ayuda a seguir repensando varios puntos oscuros de nuestra historia y de nuestro ser. Muchas gracias, Jaime Sascama. Eh, Rafael Mondragón, para cerrar la mesa. No, pues agradecer otra vez sus comentarios. Quizás dejar planteada una última cosa que se vincula a algo que dijo Karen hace un par de participaciones, que tiene que ver con, ¿cómo decirlo?, el acceso a las fuentes y la construcción de formas ensayísticas para compartir los resultados de nuestras investigaciones, que ayuden a, digamos, hacer evidente la dimensión ciudadana de lo que hacemos. Una preocupación que yo tenía, pues se vinculaba a que, por ser el personaje que es, yo esperaba que llegaran lectoras y lectores jóvenes que no necesariamente están estudiando carreras de humanidades o viven en la capital del país, que tienen preguntas respecto, pues no solo de Vasconcelos, sino sobre el pasado y sobre el presente, y que, como nos ha pasado a muchos y a muchas acá, se han ido haciendo una cultura propia sin pedir permiso, y como le pasó también al propio Vasconcelos. Entonces yo me preguntaba cómo hacer para dar pocas notas al pie y al mismo tiempo hacer explícito ante ellos y ellas cómo había sido mi camino de investigación para que ellos pudieran trazar un camino propio. Por eso el libro cierra con una pequeña guía para la navegación de Vasconcelos, que digamos el nombre es un homenaje a un texto de José Luis Martínez, que es la guía para la navegación de Alfonso Reyes, porque tanto Reyes como Vasconcelos escribieron una obra oceánica en la que es difícil orientarse, y en el caso de Vasconcelos además es un mar traicionero y engañoso, porque él mismo eh, fue borrando el camino de su obra temprana, reescribiéndola y a veces deformándola para hacer que su obra correspondiera a las opiniones que tuvo de sí mismo en el final de su vida. Entonces, pues explicar que muchas de las cosas más interesantes de él están en artículos periodísticos, que para leer la biografía es necesario acudir a ciertas ediciones que no censuran los detalles más cachondos y también los detalles más violentos de la narración, que el intento de escribir una biografía alternativa de Vasconcelos se nutre de las distintas generaciones de estudiosos. Señaladamente en mi caso, pues que mi manera de mirar esta biografía en el pasado es heredera de la izquierda cultural de los años 70, de grandes intelectuales homosexuales como Carlos Monsiváis, eh, que trataron de abrir la pregunta respecto de nuestro pasado y entregar una imagen del pasado que era más compleja e interesante.
Y ahí está el gran amigo de Monsiváis, que también fue el gran cronista de la vida intelectual de la bohemia homosexual de la capital de nuestro país, que es José Joaquín Blanco, que es un maestro. A pesar de que yo, digamos, no entré directamente en contacto con él, pues para mí ha sido un maestro respecto de una manera de mirar el pasado. Lo mismo que sus amigos, ¿no? José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska. Explicar que la disputa respecto del pasado de Vasconcelos es parte de la disputa del sentido de un país. eh, y ayudar a que gente que quizá no tiene la capacidad de venir a la UNAM o a otras universidades públicas del centro pudiera hacer su propio Vasconcelos. Era parte de las razones por las cuales el libro concluye como concluye, y yo creo que podría haber otras soluciones posibles respecto de esta pregunta: ¿cómo hacemos? ¿Cómo escribimos para entregar con vocación ciudadana el resultado de nuestras investigaciones para que puedan ser apropiadas y discutidas en otros ámbitos sociales? Esta fue la forma que yo encontré. Ojalá sirva y ayude para que otros y otras se hagan su propio Vasconcelos. Muchas gracias, Rafael Mondragón. Con esto concluimos la presentación del libro El largo instante del incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos, publicado por el Colegio Nacional. El libro lo pueden adquirir, de hecho, en el sitio web de los libros del Colegio Nacional, www.librosconal.com. Ahí pueden buscar el libro y comprarlo en línea. También en las librerías de Ciudad de México y otros lugares. Y por ejemplo, para hacer un bonito mapa, en la librería Carlos Fuentes de Guadalajara, la librería Hiperión de Jalapa, la librería Profética de Puebla, la librería Tilde de Monterrey. Bueno, por mi parte, pues yo después de leer y de asistir a esta presentación, este, pues me voy teniendo muy presente pues esta emocionante, no solamente estimulante para el pensamiento, sino emocionante eh, tema de la posibilidad de aportar a este país a través de la cultura, de poder aportar para que este país eh, sea mejor. Claro, no sin sus problemas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes virtuales, los participantes, presentadores y al autor de este libro. Hasta luego. Buenas tardes.